puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, Barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Quiero invitarle al libro Primera de Corintios 10:14, por favor. Dios nos ha guiado a hablar hoy de la idolatría y a hablar de la santería como una consecuencia de la idolatría. Entonces, en la primera parte vamos a hablar de la idolatría como tal y en la segunda parte vamos a hablar de la santería como tal. ¿Amén? ¿Sí? Pero cada una se va a entrelazar, ¿de acuerdo? Es Primera de Corintios 10:14, ¿de acuerdo? Voy a leer la versión de la Nueva Traducción Viviente, ¿de acuerdo? Dice: por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Versículo 15, dice: ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Vamos a leer hasta el 21. Versículo 15. Versículo 16. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Versículo 17. Y aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Amén. Versículo 18. Piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer de los sacrificios del altar? ¿Qué es lo que los trató a decir? ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? Versículo 20. No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen ¿a quién? ¿A quién se ofrecen esos sacrificios? A los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los Corintios. Versículo 21. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Amén y amén. Son palabras que existen en la Biblia y que probablemente en algún momento pasamos muy rápido por ellas, pero uno cuando las lee son palabras fuertes. Además, estas vigilias, el pastor Gustavo les ha puesto vigilias de guerra espiritual. Entonces son vigilias en donde hablamos del mundo espiritual, en donde batallamos, en donde intercedemos. Y por ende tenemos que hablar también del mundo espiritual de las tinieblas que se opone, ¿sí?, a que el reino de Dios sea establecido. Amén, iglesia. Y no podemos cometer el error como iglesia de hablar más de los demonios y del diablo que de Jesús. Pero lo cierto es que a veces hay que hablar de ellos y de dejar claro cómo se mueven y cómo actúan, para que nosotros como iglesia podamos hacerle frente, resistirles y echarlos fuera. Amén. Porque uno no puede derrotar un enemigo que no conoce. ¿Estamos, iglesia? Y este tiempo de vigilias
Le decía al pastor Gustavo ahora que le daba gracias porque me invitara una vez al mes a este tiempo de vigilia de guerra espiritual. Porque son temas que no se predican comúnmente los domingos, además porque no son temas para toda la gente que viene el domingo. Son temas para gente especial, para gente que tiene el llamado o la disposición de escucharlos, pero son temas también donde se capacita para enfrentar el reino de las tinieblas y conquistar poderosamente. Porque cuando uno se prepara, conoce el enemigo que va a enfrentar, lo vamos a derrotar. Y Dios está capacitando en esta vigilia guerreros. ¿Y para qué capacita a los guerreros? Pues para hacer guerra espiritual. Y cuando hacemos guerra, ¿qué hacemos? Conquistamos. Y cuando conquistamos, ¿qué beneficio hay? El botín. Y ya lo he dicho en algunas otras vigilias, los guerreros espirituales tenemos la mayor parte del botín. Entonces, hay gente que se molesta porque Dios nos prospera, pero es que Dios prospera a los guerreros. Amén. Eso sí, nos toca pagar un precio alto, nos toca. Pero realmente es satisfactorio servir a un gran Dios y ser parte de su ejército. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando de la adoración a los ídolos. Y era que esa iglesia de Corintios, estamos hablando de la primera carta a los Corintios, esa iglesia de Corintio era una iglesia donde había mucha idolatría, pero mucha idolatría, muchos templos paganos, y eran muy populares. O sea que el apóstol Pablo específicamente empezó a dirigir una de sus cartas para que esa iglesia que se estaba levantando allí no se sumergiera en la idolatría. Amén, iglesia. Entonces habían estatuas de madera, piedras, ¿sí? Y se le daba más crédito a esos ídolos que a Dios mismo. Entonces, vamos a tratar de entender qué trató de decir el apóstol Pablo en estos versículos que acabamos de leer, para que entremos de forma fuerte en la idolatría. Amén. Esta es como la introducción, pero después vamos a explicar bien lo de la idolatría. ¿De acuerdo, iglesia? Entonces el apóstol empieza a comparar la idolatría con la Santa Cena. Y empieza como a compararle a ellos, porque era que esta gente iba a adorar los ídolos y le ponía a los ídolos comida. Que cuando hablemos de la santería en la segunda parte del tema de hoy, yo hasta voy a mostrarle imágenes de las ofrendas que se le ponen a estos santos, a estos ídolos, y se les pone comida. ¿Estamos, iglesia? Y esa comida que se pone en un altar queda contaminada. Y si usted va y come de esa comida que se le pone a un ídolo, usted queda contaminado. Por eso es importante orar por los alimentos. No le estoy haciendo propaganda, pero aquí a la vuelta, llegando aquí a la quinta, hay un señor que vende chicharrones. Y en mi trabajo le dicen sushi. ¿Sí? Entonces me dicen a mí en estos días, y aquí que venga, vamos a comer sushi. Le dije, ¿sushi en el centro? No, ¿cuál? No, su chicharrón, me dijeron. Y son deliciosos. Y entonces, normalmente uno cuando está en la calle, uno va y compra aquí el juguito acá. Y hay gente mecatera. Yo tengo un discípulo que no ha llegado, que quedó de venir. Mecatero como él solo. Se conocen los mecoteaderos de aquí de Cali. Pero uno debe de orar por esos alimentos. ¿Por qué? Porque usted no sabe, esa persona cuando está preparando el chicharrón tan rico, a quién se lo está consagrando. Para que venda bien, para que le vaya bien. Y la Biblia enseña, y el apóstol enseña, que hay que orar por los alimentos, hay que descontaminarlos y comerlos en acción de gracias para que no nos hagan daño. Y aún por allá hay una palabra que no recuerdo el versículo hoy, que dice que si el comer carne es ocasión de caer o hacer caer a otro, no la comas delante de él. No quiere decir que tú no puedes comer carne, sino que hay una persona que es vegetariana o que le incomoda que tú comas carne, pues delante de él no la comas. Pero los alimentos, antes de consumirlos, hay que orar por ellos, porque usted ni yo sabemos si han sido consagrados a los ídolos. Usted no sabe si el señor que vende ese chicharrón tan rico aquí es cristiano o no.
Gloria a Dios que sea cristiano, porque está la comida descontaminada y bendecida. Pero normalmente no todos son cristianos. Y de pronto se los consagran a la Virgen. ¿Sí? Como dicen por ahí que hay un lugar, no voy a decir el nombre aquí en Cali, en donde se vende un champú riquísimo, pero es porque en el fondo de esa olla grandota hay un pedazo de hueso de muerto para que se venda mucho ese champú. Entonces, se lo digo porque por este llamado que Dios me ha dado, pues uno se la pasa en la ciudad preguntando, y no solo en esta, ¿no? Conozco de muchas ciudades y algunos países historias de lo que la gente hace. Entonces usted cada vez que vaya a comer, ¿qué es lo que dice el apóstol? ¿Sí? Tenga en cuenta que esa comida que puede comer puede haber sido consagrada a un ídolo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar por ella. ¿Qué decía el apóstol que había que hacer? ¿Sí? Comer la nación de gracias. Y Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Cuando le mostró velos como estos llenos de animales, entre comillas, impuros, ¿sí? Dijo que comiera de todo. ¿Y qué le dijo Pedro a Dios? No, Señor, es que eso es inmundo. ¿Y qué le dijo Dios? No llames inmundo lo que yo he ¿qué? Purificado, santificado. ¿Y cómo se purificó eso? ¿A través de qué? De la sangre. Entonces, ¿yo qué consejo le doy yo desde la pastoral, que es bíblico? Cuando esté orando por sus alimentos o cuando esté comiendo en algún lugar, declare la sangre de Cristo sobre ellos para que sean descontaminados. Y cómalos en acción de gracias. Y le aseguro que no les va a hacer daño. Amén. ¿Vamos bien, iglesia? Eso era lo que el apóstol le estaba diciendo a la gente, ¿sí? Y les decía que esa comida que se ofrecía a los demonios, ¿sí? Se estaba ofreciendo era a ídolos, a demonios y no a Dios. ¿Por qué? Porque la gente empieza a ver imágenes. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de hoy. Entonces la gente ve la Virgen, ve el crucifijo y empieza a ver el cuadro de la Santa Cena y empieza a ver el altar, ¿sí? Y mucha gente cree que eso representa a Dios. Y el apóstol Pablo le está diciendo, no representa a Dios, ¿sí? Lo que estás ofreciendo allí, se lo estás ofreciendo ¿a quién? A los demonios. ¿Estamos, iglesia? Y dice, y no quiero que ustedes hagan parte con los demonios. O sea que esta introducción de hoy es una advertencia, diga la que tiene al lado, advertencia, para que usted no haga parte con los demonios al comer comida consagrada a ellos o a poner comida en esos altares. ¿Estamos, iglesia? ¿Y cómo termina él esta introducción? Diciendo de que no podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios al mismo tiempo. ¿Estamos claros, iglesia? ¿Vamos bien? Listo. En esa época de Pablo, cuando escribe esta carta, encontramos que todos ellos creían en los demonios. Porque hay una cosa que la iglesia tiene como error, y es que uno encuentra cristianos diciendo que no creen en el diablo y no creen en los demonios. Y eso es una gran mentira. Y para el diablo mejor que no crean en él, más daño hace. Uno tiene que enseñarle a la gente en que existe un enemigo y que tiene unos nombres, ¿sí? Satanás, serpiente antigua, dragón, ¿sí? Diablo, que es enemigo de Dios y por lo tanto es enemigo de todo lo que Dios ha creado y es enemigo de todos los hijos de Dios, entre ellos usted y yo. Y no va a descansar porque Él quiere es que nosotros retrocedamos. ¿Estamos, iglesia? Y tiene unas legiones, unos demonios que le sirven, ¿sí? ¿Le sirven a quién? Al diablo. ¿Para qué? Para afligir, y atormentar y dañar la creación de Dios y atacar a los cristianos. Entonces, estos demonios, dice el apóstol Pablo, son espíritus intermediarios entre los dioses y las personas. Entonces, cuando una persona va donde un brujo, va donde un hechicero, va donde un santero, va a un altar, lo que está haciendo es poner una ofrenda a un demonio que hay allí para que ese demonio lleve el mensaje y traiga la razón. Eso es.
todo brujo que atiende en X, Y lugar tiene un altar. Y en ese altar está el conjuro, y en ese altar está la pócima, y en ese altar está el poder espiritual que él rige para él tener adivinación o tener poderes o hacer milagros o hacer sus pócimas o adivinar futuro. ¿Es a través de qué? De ese altar que él tiene, y en ese altar allí está él ofreciendo, poniendo ofrendas y poniendo cosas. Entonces cuando una persona va, que supuestamente es un chamán o es un señor que vende las hierbas, ese señor, ¿qué es lo que ha hecho? Esa hierba las ha pasado por ese altar y después viene y se las trae a usted. Y todo aquel que coge esa hierba o se toma esa hierba o se la aplica, queda bajo la influencia de los demonios que hayan en ese altar. ¿Estoy claro, iglesia? O sea que los demonios son ¿qué? Intermediarios. ¿Sí? Entonces detrás de cada ídolo hay ¿qué? Un demonio. Y ahora en la segunda parte yo voy a contarle cómo llegaron y cómo se generó ese mover, ¿sí?, de los demonios, y ese mover que hubo cuando la conquista. Todo eso lo voy a contar hoy de parte de Dios. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Para los griegos, estamos hablando allá en Atenas, ¿sí?, y muchos pueblos primitivos de esa época y actualmente, ¿sí?, en unos manantiales. Yo estuve hace poco en Quinchía, Risaralda, lejísimos eso de aquí, como a 6 horas o 7. Después de Anserma, y eso uno baja por allá un hueco, allá está Quinchía, hermoso pueblo. Y allá nos hablaron de una fuente que hay allá, en donde siempre tiene agua. Es una piedra que le llaman la cuna, creo. Y en esa piedra siempre hay agua. Y si le sacan agua, sube el nivel del agua, pero ni se riega ni se merma. Y allí llevan niños y llevan gente para sanidades. Dicen que allí se mueve algo espiritual, y está el Cerro Botero, y hay una cantidad de cosas. Y yo veía de que esto que dice la Biblia, de que en ciertos cerros, en ciertos montes, subían a adorar y a poner y a hacer ofrendas y a pasar los hijos por Moloc, eso lo hacen todavía aquí. Hace poco volvieron a encontrar una cantidad de hechicerías y de embrujos y de sortilegios y de conjuros en las Tres Cruces y en Cristo Rey. Hace algunos días habían encontrado, ahora encontraron otra vez. Y en el río Pan se siguen encontrando y siguen encontrando. ¿Por qué? Porque se sigue creyendo que en los manantiales se mueven los demonios, que en los cerros altos hay demonios, que en los lugares altos hay demonios. Entonces la gente sigue yendo a esos lugares a llevar su ofrenda, a adorar sus dioses. ¿Estamos, iglesia? Y eso es milenial, eso en la Biblia. Y hoy lo vamos a ver con un texto bíblico muy preciso, hablando de eso que sucede en esos cerros altos. ¿Vamos bien, iglesia? Y todos esos lugares se mueven demonios. Los demonios buscan lugares altos. Voy a contarles un testimonio. Hay un pastor que se llama Raúl Vargas Canónico, venezolano, líder en guerra espiritual, y ese hombre fue a una toma que hicieron en Nueva York de la ciudad de Nueva York. Eso lo hicieron a través de una emisora que se llama Radiovisión Latina Cristiana, que transmitía en esa época desde las Bahamas, pero llegaba a todo Estados Unidos. El pastor David Greco, él era el dueño o es el dueño de esa emisora. ¿Y ellos qué hicieron? Hicieron una toma de Nueva York por aire, por tierra y por mar, con barcos, con helicópteros y con carros. Y se tomaron Nueva York y llevaron a este pastor venezolano, y él oró en las Torres Gemelas, en el Empire State y en la Estatua de la Libertad, porque él hablaba que había un triángulo satánico que tenía un control sobre Nueva York. Y sucede que él fue y oró, hicieron la toma de esa ciudad, hermosa esa toma, está en un libro de él que llama Renuévame. Y sucede que terminó la toma y este pastor se fue, creo que fue a descansar unos días, y después fue una semana después
a ministrar y a orar por unos niños en una iglesia, en una escuela que lo invitaron. Y cuando empezó a orar por los niños y los niños empezaron a ser libres, los demonios le gritaban a él y le decían: maldito, quitaste los reyes que habían en las torres, quitaste los principados que habían en las torres. Le decían los demonios cuando salían de los niños. Y a los días, sí, las torres gemelas se caen y el triángulo satánico se cae. Y entró con poder el evangelio a Nueva York. Hoy por hoy en Nueva York tiene muchas iglesias, ¿sí? La iglesia del pastor de David Wilkerson, que murió hace poco, queda en la cuadra, en Broadway, a una cuadra donde queda el teatro de Broadway, que es uno de los teatros más importantes que hay en Nueva York. Ahí está la iglesia todavía del pastor David Wilkerson y está creciendo. ¿Por qué yo les hablo esto, iglesia? Porque en los lugares altos se posan demonios. Hay una historia en el Tíbet que dice que Satanás, cuando cayó del cielo, después fue y se sentó en el monte Everest, porque es el monte más alto supuestamente del mundo. Y hasta allá han ido intercesores a orar, ¿sí? El pastor costarricense, se me va, Ronnie Chávez, ¿sí? En uno de sus libros habla de cómo fueron hasta allá y aún tiraron una Biblia en una grieta que hay en donde que la llaman la garganta del diablo. Entonces todo esto se los cuento, ¿por qué? Porque no es muy bonito contar todas estas historias y a la gente les agrada, no, se los cuento ¿por qué? Porque en esos lugares altos se mueven demonios y nosotros como cristianos tenemos que estar orando para que esos demonios caigan, ¿sí? Y se establezca el reino de Dios sobre una ciudad. Cali ya está volviendo a necesitar una toma como esta, porque ya en el pasado se ha hecho. Aquí se le dieron las 12 vueltas a la ciudad, ¿sí? En sus 7 puertas que tiene se oró y un helicóptero estuvo en la ciudad derramando aceite sobre toda la ciudad. Pero como los demonios se debilitan, se vencen y después vuelven y se fortalecen, entonces a veces hay que volver y retomar una conquista de ciudad. ¿Estamos bien, iglesia? ¿Hasta allí? ¿Vamos bien? Listo. Entonces, queda claro que se movían los demonios en estos lugares altos. Y hoy vamos a ir mirando cómo en lugares altos, en casas vacías, ¿sí? En nacimientos. Y hay ciertos lugares en donde se mueve el mundo espiritual. Y a nosotros como iglesia nos toca ir a orar, a quebrantar ese mundo espiritual en esos lugares. ¿Estamos? Entonces el apóstol Pablo creía que esos demonios se movían en esos lugares. ¿Cómo los llamaba él? Principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Así lo llamaba él. ¿Sí? Pero todo negocio donde se maneja el ocultismo, iglesia, se hace a través de ídolos y se hace a través de demonios. Nunca olvide eso, iglesia, hoy. Todo negocio de ocultismo, hoy vamos a hablar de la santería, pero el otro día hablamos de la brujería, ¿se acuerdan? Pero todo negocio de ocultismo se mueve a través de ídolos y a través de demonios. Y siempre debe haber, ¿qué? Un altar. ¿Sí? Hay un altar, hay un ídolo y hay demonios. ¿Queda claro, iglesia? ¿Sí? ¿Y eso cómo lo usa el enemigo? Para que la gente se aparte de Dios y termine adorando un ídolo. Así lo usa el enemigo. Y cuando la gente adora más a los ídolos, ¿sí? Termina adorando más a los dioses de esos ídolos. Y van siendo engañados por los malignos demonios que habitan en esos ídolos. Se los repito. Cada vez que una persona adora ídolos, ¿sí? Termina adorando los dioses que hay en esos ídolos y terminan siendo engañados por los demonios malignos que hay en esos ídolos. Un ídolo tiene un demonio dentro y más ratico se lo voy a explicar. ¿Vamos bien, iglesia? ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? ¿El lenguaje está bien? Entonces, hay algo y es el culto a los ídolos.
Cuando una persona va y le rinde culto a un ídolo, ¿sí? Entra en contacto ¿con quién? Con los demonios. ¿Con quién entra en contacto, iglesia? Con los demonios. Y todo lo que tiene que ver con esos demonios. Por eso el apóstol Pablo decía, si la comida ha sido consagrada a los ídolos, esa comida queda ¿qué? Contaminada. Y aquel que la come queda ¿qué? Contaminado también. Por eso él le reclamaba a los corintios que no se comieran esa comida ofrecida a los ídolos. ¿Sí? Y no era ningún misterio. ¿Estamos, iglesia? Sino que si estaba ofrecida a los ídolos, estaba ¿qué? Contaminada. Y no se podía ¿qué? Comer porque se quedaba contaminado también. Entonces, ¿cómo concluyo esta introducción hoy? Que la idolatría sigue siendo un problema hoy, como lo era en la época de los corintios. Esta carta se escribió como en el año 30 después de Cristo. 30, 40. Estamos en el 2019 y seguimos hablando de la idolatría. ¿Ustedes creen que hay idolatría en Cali? ¿Hay idolatría en Armenia? Un ejemplo de idolatría en Cali. ¿Ah? Los que suben a Cristo Rey, las Tres Cruces. Otro ejemplo. La Virgen de Guadalupe, pero esa no es aquí en Cali, eso es en México. ¿Ah? La Milagrosa. Ah, la Milagrosa. El Divino Niño, esa es en Salomia, el 1 de mayo. Hay idolatría. Todos estos hechos de brujería que usted ha escuchado, que en la pasada vigilia hasta le dimos una noticia donde mataban a una santera, ¿sí o no? Y a su pareja. Todos estos hechos de brujería tienen que un altar. Y si tiene un altar, tiene un ídolo. Y si tiene ídolos, tienen que demonios. Altar, ídolo, demonio. ¿Estamos, iglesia? Eso es lo que pasa. Y eso sucedía en el tiempo de los corintios y sucede ahora. ¿Sí? Y el poner la confianza en esos ídolos aleja a la gente de Dios. La gente termina creyendo más en la Virgen que el Dios de esa Virgen. La Virgen María es santa, inmaculada, la madre de Jesús, pero no es intercesora, ni es intermediaria. Bíblicamente no existe ese soporte. Pero ¿qué pasó? El dogma de la Iglesia Católica hizo que se terminara adorando más a la Virgen que a Dios. ¿Y qué pasó allí? Alejaron a la gente de Dios y la acercaron ¿a quién? A un ídolo. La gente termina adorando más a los santos que a Dios. Por ahí vi una estadística y para el siglo XX habían ¿cuántos? Ya se las digo. Si no me equivoco, para el siglo XX la Iglesia Católica había canonizado, ya les digo, si no me equivoco, para el siglo XX la Iglesia Católica había canonizado 25,000 santos. Para el siglo XX, estamos en el 21. Y ya hay una colombiana, ¿cierto? 25,000 tienen, más la idolatría de ahí para allá. ¿Sí? Entonces sigue siendo un problema hoy. Y cuando entremos en la segunda parte a hablar de la santería, es porque el adorar ídolos ha llevado a la consecuencia de a través de la santería terminar adorando otros ídolos y otros santos y otra forma de brujería. ¿Sí? Pero también hay unos ídolos modernos, como cuáles, como el placer, como el dinero. Hay gente que ama más el sexo, el placer, la masturbación, la fornicación que a Dios. Y eso es idolatría. Hay gente que ama más el dinero que a Dios. Hay gente que ama más a los hijos que a Dios. Ama más el trabajo que a Dios. Ama más el estudio que a Dios. Y aunque ese no es el tema de hoy, tiene que ver también con la idolatría. Porque si usted ama más a alguien o a algo o una cosa que a Dios, usted está idolatrando.
Entonces son ídolos modernos. Por eso Pablo le decía a los corintios: huid de la idolatría. ¿Qué les decía? Huid de la idolatría. Esa es la introducción. Ahora vámonos a encontrar los soportes bíblicos de por qué Dios prohíbe la idolatría. ¿Ustedes saben que Dios prohíbe la idolatría? Vamos a estudiar eso para que nos vaya quedando claro. O sea, vamos a ponerle piso a la prédica para que al final, cuando hablemos de la santería, tengamos las herramientas para pelear, batallar y liberarnos. Y hoy vamos a declarar, de pronto hoy no va a haber usted una libertad y todo eso, pero sí vamos a declarar proféticamente desde aquí sobre los cerros y sobre lo que se mueve en la ciudad, para que se quebrante ese poder. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? No, señor. Ese amarás a Dios sobre todas las cosas, con mucho respeto, sigue siendo muy católico. Pero el primer mandamiento de la ley de Dios está en Éxodo 20. Yo quiero que vayamos a Éxodo 20, del 3 al 6. Dice: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. ¿Sí o no? Vamos a leer hasta el 6. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Sí, aquí dice debajo de la tierra. No te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios que, iglesia, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, y toda su familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo mi amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? No adorar imágenes, no adorar ídolos. ¿Usted no se ha preguntado nunca, iglesia, por qué es el primer mandamiento? ¿Cuántos mandamientos hay escritos? ¿Cuántos? 10, ¿sí o no? Y el primero, si una persona, porque pongámoslo en el lugar de Dios, Dios quería enseñarle a los hombres de la tierra unas leyes, y entonces escogió 10, y la primera fue esa. O sea que para mí, para el pastor Quique Escobar, era la más importante de todas. Por eso la puso ¿de qué? De primera, ¿sí? Porque era de importancia y debíamos tener cuidado con ella. O si no, analicemos hoy. ¿Hay idolatría hoy? ¿Hay idolatría hoy, iglesia? Y mucha. Y mucha. O sea que esta palabra sigue todavía retumbando, porque no se predica de la manera que es. Si Dios la puso de primera, si estamos aquí es entablando principios espirituales. Y si Dios puso de primero este mandamiento, era porque era el más importante y de más cuidado que los demás. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos, o sea, diferentes a mí, y mucho menos los vas a poner delante de mí. Y yo le digo hoy, iglesia, es el pecado en el que tenemos más peligro de caer. Un joven le ora a Dios por una novia, Dios se la da y termina amando más a esa novia que a Dios. Una mujer ora por un novio, Dios se lo da y termina amando más a ese novio que a Dios. Una pareja de esposos le piden a Dios un hijo, Dios se los da y terminan a veces amando más a ese hijo que a Dios. Le piden un trabajo, Dios se los da, terminan amando más ese trabajo que a Dios. Y puedo seguir por ahí. O sea, es algo con lo cual debemos de tener mucho, pero mucho cuidado, iglesia. Y es en el darle la gloria a algo que no lo merece.
el honor, el afecto, el interés que solo le pertenece a Dios, tú no se lo puedes dar a otra persona. Y Dios es celoso, Él lo dice, ¿cierto? Celoso. ¿Sí? Hay gente que hace de su ego y de su orgullo su Dios. ¿Sí? Hay muchos que hacen de la avaricia, del dinero, su Dios. Yo conozco pastores que son ávaros. Hay muchos que hacen de la sexualidad su Dios. O sea que tenemos de tener cuidado, mucho cuidado, iglesia, pero mucho cuidado con el primer mandamiento de la ley de Dios. Yo creo que nunca se les va a olvidar cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Sí? Y entonces, cuando se escribieron los 10 mandamientos, que hace mucho rato, ¿no? No hace el cálculo, por ahí hace 10,000 años se escribieron. ¿Sí? Los 10 mandamientos. No, perdón, 10,000 no, como 6,000 años. Y cuando se escribieron, el pueblo de Dios estaba saliendo de Egipto a un desierto, ¿de acuerdo? Pero en Egipto había muchos dioses. Es más, cada una de las plagas que Dios envió fue para destruir uno de esos dioses que habían ahí en Egipto. ¿Sí? Pero Dios le dice al pueblo, ¿sí? Mire, cuando Dios le dijo al pueblo que debían de adorarlo, para el pueblo no era nada normal porque ellos venían de adorar muchos dioses. Pero cuando les dijo que tenían que adorarlo solamente a Él, ahí sí hubo un problema. Por eso cuando Moisés se demoró un poquito en el monte de Sinaí escribiendo los 10 mandamientos y bajó, ya habían hecho un becerro de oro. Porque estaban acostumbrados ¿a qué? A adorar ídolos. Estaban acostumbrados a adorar dioses. Dioses con D pequeña, ¿no? ¿Estamos, iglesia? Entonces cuando Dios les pone ese mandamiento, ¿sí? Empieza a apretarlos a ellos en sus principios espirituales. No tendrás otro Dios, no te harás imágenes de nada que haya en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y como dice esta versión, debajo de las aguas, debajo del mar. Entonces, ¿por qué adoran la Virgen? ¿Por qué adoran a San Pedro? ¿Por qué adoran los perros, los animales, las imágenes? Es uno de los grandes problemas de la humanidad. Adoran artistas. En Argentina hay una iglesia, la iglesia maradoniana. Y lo primero que hacen es hacer un busto, una estatua. Y si usted ha viajado a otros lugares, mire y verá. Y le ponen velas y adoran y le llevan ofrendas. O sea que sigue hoy rampante la idolatría. Hay una parte que yo no alcanzo a predicarles hoy, pero allá al final de los tiempos, cuando llega la tribulación, ¿sí? Uno de los primeros pecados que más fuerza va a tener es la idolatría. Al final de los tiempos. ¿Y ustedes saben por qué la idolatría es tan fuerte? Porque el diablo le gusta que lo adoren. Por eso fue arrojado del cielo. Porque un día quiso sentarse en el trono que le correspondía a Dios. Entonces él busca que lo adoren a través de ¿qué? De vírgenes, de santos, de imágenes. Porque allí están terminando adorando ¿a quién? A Satanás, detrás de esos demonios que hay allí. Y Dios lo primero que le dice a sus hijos, y le dice a usted y me dice a mí hoy, es: no hagas imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, no adores ídolos, solo me tienes a mí, y con Él nos basta. Entonces este primer mandamiento es importante y es enfático. Y hoy vamos a ver que tiene castigo, y un castigo fuertísimo. Entonces, actualmente podemos permitir que muchas cosas se conviertan en dioses.
¿Sí? El dinero, la fama, el trabajo, el placer, ya se lo dije. Y allí realmente se está cometiendo un error gravísimo. Entonces, después de haber echado este fundamento, ¿sí?, quiero que vaya al libro de Oseas, Oseas 4:6. ¿Sabían que existe un libro que se llama Oseas? Oseas 4:6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré ¿de quién? ¿De quién, iglesia? De tus hijos. Esa palabra, allí como usted la ve, Dios le está haciendo el reclamo a Oseas de que el sacerdocio, ¿sí?, había dejado el conocimiento. Y hoy por hoy yo le digo, iglesia, con mucho respeto, no se vaya a enojar conmigo, ¿sí? Pero el liderazgo de las iglesias, de muchas iglesias, se ha vuelto egoísta, porque están sucediendo cosas en la iglesia actual, en las ciudades actuales. Hay una problemática social, pero se ha dejado de orar por estas cosas. Se ha guardado silencio ante un pecado que sigue creciendo y creciendo cada día más. Y nosotros como atalayas tenemos que quebrantar ese obrar de las tinieblas. Y por eso hoy debemos de traer conocimiento para que usted analice bíblicamente que la idolatría se está desarrollando de una forma muy poderosa todavía actualmente. Por eso quiero que vaya al libro de Isaías 57 y vamos a leer del 3 al 8. Isaías 57. Voy a leerlo de la traducción en lenguaje actual para que lo entienda más clarito. Dice: mas vosotros, hijos de hechicera, descendientes de adúltero con prostituta, acercaos. ¿Sí? ¿De quién queréis burlarlos? ¿A quién le hacéis muecas y le sacáis la lengua? ¿Acaso no sois una camada de rebeldes y una descendencia de mentirosos? Versículo 5. Entre los robles y debajo de todo árbol frondoso dan rienda suelta a su lujuria. Junto a los arroyos y a las grietas de las rocas sacrifican niños pequeños. Las piedras lisas de los arroyos serán tu herencia, y sí, ellas serán tu destino. Y ante ellas has derramado libaciones y has presentado ofrendas de grano. Ante estas cosas me quedaré callado, dice el Señor. Y dice aquí: sobre todo de monte alto y encumbrado pusiste tu lecho, y hasta allí subiste para ofrecer sacrificios. Detrás de toda puerta y de sus postes has puesto tus símbolos paganos. Te alejaste de mí, te desnudaste, subiste al lecho que habías preparado, entraste en arreglos con la gente con quienes deseabas acostarte y contemplaste su desnudez. Yo les pregunto, ¿habla de la idolatría este versículo? ¿Sí o no? Es una palabra clara que está hablando de la idolatría, y es un caso grave, ¿sí? Y Dios habla hasta muy fuerte en ese versículo, porque cita a la prostituta, se habla de fornicaciones, habla de rebeldía. Está molesto Dios, ¿sí? Y aquí yo quiero hablarle algo a usted que de pronto lo va a sorprender un poquito. Y es que antes de ser cristiano yo, estamos hablando por allá 1993, yo me convertí en el 95, 96 si Dios me parece. Yo estudié en Cuba, en la Escuela Nacional de Arte de La Habana, y bueno, para nadie es un secreto que Cuba tiene como religión oficial la santería.
ordenada por el Estado. Es una religión milenaria. Y tuve la oportunidad de practicarlo. No me fue muy bien. Viví situaciones muy difíciles, pero muy difíciles. Y Dios creo que lo permitió y después me sacó, para hoy permitirme hablarles con autoridad de lo que estamos hablando hoy aquí, de la idolatría y de la santería, que es la segunda parte del tema. Tengo 5 minutos creo para terminar y después seguimos. Pero quiero dejar la introducción con esta palabra, ¿sí? Cuando yo leí esta palabra, Isaías 57, realmente fue una palabra que golpeó mi vida cuando ya me convertí al cristianismo, porque lo que esta palabra decía, yo veía cómo lo hacían allá en Cuba, ¿sí? Y les hablo de conocimiento de primera mano, ¿sí? Porque yo veía los rituales allá y veía cómo adoraban los ídolos. Y veía, y hay un versículo aquí que dice que detrás de la puerta y de sus postes has puesto símbolos paganos. Yo no sé si ustedes sabían, pero los santeros detrás de la puerta ponen como una bolsa o como una talega hecha en cabuya o en hilo, y ahí ponen los huesos de alguien. A veces si es el padrino, para ellos el padrino es el que ha guiado al otro a la santería. Y a veces cuando el padrino muere, entonces esos huesos del padrino ellos los cuelgan detrás de la puerta para que guarden esa casa. Es muy normal, usted entra a una casa y encuentra allí el anaco detrás de la puerta, y allí hay huesos de un muerto. Y encuentra el altar en un rincón, el altar de Leguá, de Changoy o Batalá. Y eso lo vamos a ver ahora en las imágenes, porque traje imágenes reales. Hasta por eso creo que Dios no dejó que viniera tanta gente hoy. Pero voy a mostrarles esas imágenes y vamos a tener un tiempo de oración fuerte al final. Pero yo cuando empecé a leer esta palabra, yo veía lo que pasaba allá. Y lo que me decía a mí el babalao, tenés que ir a un lugar alto y allí hacerte el despojo con la paloma y la cascarilla y con las hierbas. Y uno sabía en Cuba en qué lugares hacían esos sacrificios. Y por eso en ciudades como Cali, que tiene lugares altos, los brujos, los hechiceros, los santeros suben a esos lugares a hacer brujería. Por eso los encuentran cuando hay incendios, cuando hay aguaceros como los de hoy. El otro día estaba en Pance con mi niña y mi esposa y mis hijos y la familia, cuando un gato negro ahogado allí en el río. Y con mi niña lo sacamos y todo. Y yo le dije a la niña, es muy difícil que un gato se ahogue porque a los gatos no les gusta el agua. Era un sacrificio que fueron a hacer. Hoy al final yo les voy a leer algo real que tengo aquí, que soporta todo lo que yo le estoy hablando, guiado por Dios, para que usted entienda, ¿sí?, que meterse en ese cuento de la idolatría lleva a la gente a separarse de Dios y terminan adorando al demonio. Entonces encontramos que yo podía ver y observar que todo lo que esta palabra Isaías 57, yo lo vi allá. Ya Dios me había llevado por un trajín muy fuerte, ¿sí? Primero me llevó a la ruina, me llevó a la escasez, sin ser cristiano, siendo católico. Murió mi papá, murió mi mamá. Perdí el negocio que tenía, como más de 100 millones de pesos invertidos en él. Y cuando ya me tenía allí bien pulpito, allí me cogió. Y me dolió. Y sufrí mucho. A mí mi mamá se muere en junio, mi papá se muere en febrero. Estaba llorando a mi mamá cuando murió mi papá. Y el día que regresé de Cuba la última vez, sí, yo llegué el miércoles, mi mamá se murió el jueves. Y el día que llegué me di cuenta que me han robado todo el negocio y que no tenía nada. Una ruina. Como lo dice la Biblia, porque el que practica la idolatría, ¿sí?, ¿qué cosecha? Ruina, esterilidad, miseria, muerte. Y yo llegaba allí, ¿no? Estaba allí en el bordecito. Y la misericordia de Dios me cogió.
Y hoy puedo estar aquí hablándoles de algo que si no hubiera aceptado al Señor en esa época, de pronto ni estaría allá. O sea que yo les voy a hablar desde mi experiencia sobre lo que es la idolatría esta noche. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, Barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé. Yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.